La misma derecha que condenó a muerte a tantos ancianos en las residencias porque dio órdenes sin que les temblara el pulso, un pulso de momento presuntamente asesino, sin medicalizar a las residencias, sin mandarlos a los hospitales. La misma derecha que usa pornográficamente a las víctimas del terrorismo y que considera que las víctimas de Franco no son víctimas porque se lo merecían. La misma derecha que le dice a los parados que se jodan y a los enfermos mentales que se vayan al médico. La misma derecha que se gastó millones en hospitales que luego privatizó con el efecto final de que se redujeron el número total de camas. La misma derecha que le cubrió las espaldas y el bolsillo al rey emérito y a parte de la familia Borbón. La misma derecha que le dio licencia a Villarejo para que robara, para que mintiera, para que amenazara, para que lesionara, para que creara pruebas falsas contra los adversarios políticos. La misma derecha condenada por la corrupción, es decir, por robarle dinero a esa España que luego dicen querer tanto. La misma derecha que tiene a tantos dirigentes en la cárcel por ladrones. La misma derecha que hace trampas inmobiliarias, que falsifica licencias, que no paga a los trabajadores de sus obras. La misma derecha que ha pretendido controlar a la judicatura pateando la Constitución y que ha destruido pruebas obstruyendo el trabajo de la justicia. La misma derecha que ha comprado otra vez a tránsfugas, esta vez a diferencia del Tamayazo a la vista de todo el mundo. La misma derecha que convoca elecciones en día laborable en Madrid a ver si los trabajadores deciden no ir a votar. La misma derecha que se ha quedado dinero de la ayuda al desarrollo, de la visita del Papa, de los colegios, de la alimentación de los niños, del agua que bebemos. Esa derecha es la misma que desarrolla todos los días su violencia política contra las mujeres de Podemos. Esta derecha inmoral y criminal no reconoce la valía de las mujeres que hacen política en la izquierda. Llevan estos políticos de la derecha el mismo ADN que el que llevaban los que rapaban el pelo a las mujeres por ser republicanas, por ser mujeres de los mineros o por ser dignas. Por eso esta derecha dicen, señora ministro, pensando que así son divertidos. O usan las vidas privadas de las mujeres para intentar descalificar sus tareas en puestos de responsabilidad a ver si les hacen daño, a ver si en su entorno terminan debilitándolas, porque todos los insultos del PP a las mujeres de Podemos solo buscan hacer daño. Esta derecha nauseabunda es celebrada tristemente por otras mujeres en los medios de comunicación. Vaya solidaridad entre mujeres. Aunque ese comportamiento vejatorio, ese comportamiento nauseabundo, es el que está detrás de la violencia de género, es el que está detrás de los asesinatos, es el que está detrás de las agresiones. Para esa derecha, la violencia de género no existe. Así que las asesinadas por sus parejas, las torturadas por sus parejas, las enloquecidas por sus parejas, que se jodan. Esta derecha no quiere aceptar la libertad de las mujeres de Podemos para hacer sus propias vidas, para destacar en los estudios, para destacar en sus trabajos, para ejercer la representación política, para hacer con su cuerpo lo que les venga en gana, para no pedir permiso al párroco ni al obispo para desear, para poner su cuerpo para frenar un desahucio, para parar a esa patronal que esclaviza a inmigrantes en el campo, para frenar a los que quieren hacer de Madrid un laboratorio de la extrema derecha del siglo XXI. Esa extrema derecha con oído musical para la guerra civil miente, se mete en la vida privada, construye bulos, repite insidias, saca todo el repertorio del machismo que está en vigor desde el franquismo, con el único fin de intentar negar el derecho de las mujeres libres a hacer política. Cada vez que un político del PP intenta descalificar a una mujer de Podemos negándoles su derecho y su libertad a hacer política, cada vez que mencionan sus vidas privadas, están ayudando a empujar el cuchillo, a apretar el gatillo, a blandir la maza que luego, en manos de locos, quita la vida a las mujeres. En la guerra de Irak, los políticos de la derecha ya fueron cómplices de asesinato y parece tristemente que se encuentran a gusto representando ese papel. Mujeres, vuestro voto, de momento, aquí en España, aquí en Madrid, vale igual que el de los hombres. Bienvenidas a la frontera desobedientes. La Constitución española está llena de derechos sociales que están basados en los derechos humanos, pero nos tememos que no se cumplen. Uno de los más terribles es el que tiene que ver con el artículo 47 y el derecho a una vivienda digna, que decae por el interés rentista, sobre todo de grandes tenedores de viviendas y de los bancos, que durante la burbuja
utilizaron los ahorros de millones de personas para enriquecerse y después las han dejado caer. Una democracia no puede recibir el nombre de democracia cuando hay millones de personas a las que les han robado los ahorros de toda su vida y encima la voluntad es dejarles en la calle. Hoy tenemos a Miriam Pacheco, una mujer que está sufriendo un desahucio sin ningún tipo de razón respetable desde un punto de vista democrático, y a Patricio Cóndor, que es el coordinador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues sé que sois protagonistas, pero no os gustaría ser protagonistas, no, esto no. Miriam. A mí esto no me gusta. Nosotros estamos aquí apoyando a la compañera, sobre todo, pues intentando darle ánimos, porque la lucha que ella espera es muy larga y la que tendrá que seguirlo y tendrá que seguir haciéndolo. Miriam, ayer apoyo desde siempre, pero sí seguir haciéndolo. Ayer te acompañé un ratito antes de irme a clase. Muchísimas Al final gracias. no aparecieron, ¿no?, a hacer este desahucio. Cuéntanos tu caso. Lo mío pasó que, pues estoy pasando justamente esto, ¿no?, que el 32, el juzgado 32 es el que me echa a la calle, francamente, porque en verdad la situación no es que no haya querido pagar. Lo que pasa es que esta crisis que vino, pues me quedé sin trabajo, me quedé sola porque mi hijo tuvo que viajar. Bueno, hubo un montón de cosas y no pude pagar, pero yo quiero seguir pagando. No quiero vivir, como me han dicho mucha gente, estás viviendo gratis, eres una ocupa. No soy ocupa y tampoco no quiero vivir gratis, quiero pagar, quiero que hagan algo, ¿no? Que por favor me ayuden, porque es lo único que pido, vivir una vida digna en una casa, porque es una casa para mí, porque ahí he vivido 15 años. ¿Esa casa la compraste? Sí, lo compré hace 15 años. ¿Costó? Me costó 255.000 euros. Y después, cuando bajó, llegó a costar 97 a 100.000 máximo ese piso. ¿El banco la llegó a tasar por cuánto? Por 97.000 euros. ¿Y de los cuales ya habéis pagado? Yo he pagado 77.000 euros. O sea, que faltarían por pagar 20.000 euros. 20 o 30 máximo. Esa casa. Y sin embargo, el banco lo que quiere es ejecutar tu desahucio para quedarse con el piso, pero ni siquiera el banco, ¿no? Porque además es un fondo de titulación. Lo han vendido a un fondo buitre. No es ni del banco. Patricio, ¿cuánta gente está en esta situación? Mucha gente está en esta situación. La semana anterior tuvimos otro caso con Bankia mismo, parecido, igual le han dado un mes más. Lo que sí aquí habría que especificar mucho es que en el caso de la compañera, por ejemplo, hay 5 escritos presentados pendientes de respuesta por parte del juzgado 32, y el señor Agustín Gómez Salcedo se da el lujo de contestar a 3 a las 11 de la noche del día anterior al desahucio. Contesta a 3 diciéndole que no le da la razón. Patricio, pero cuando hablo con mucha gente que tiene problemas de desahucios, le tienen auténtico terror a ese juzgado. Así es. Le tenemos auténtico terror porque se habla de terrorismo y dice la Real Academia de la Lengua Española que terrorista es una persona que causa terror. Pues este señor, Agustín Gómez Salcedo, es la persona que más terror causa en Madrid con situaciones como esta en las ejecuciones hipotecarias. Hay también otro planteamiento, y es que durante la pandemia no se iban a ejecutar desahucios y se siguen ejecutando desahucios. Así es lo que decimos también. No nos dicen la letra pequeña de esto, porque sabemos que Podemos defendió esta ley y le sacó adelante, y gracias a eso por lo menos una que otra persona se salva de que se vaya a la calle. Pero sin embargo, ¿qué dice la letra pequeña? ¿Por qué la compañera, estando en una situación de ellas, no se acoge a eso? Ni siquiera eso se toma en cuenta. ¿Dónde está, por ejemplo, la disposición adicional segunda que está escrita en el Real Decreto? En el Real Decreto del 2017, que dice que se daban un plazo de 8 meses para que las personas, en el caso de la compañera, puedan retomar la deuda y poder pagar, pero de acuerdo a sus ingresos. Son documentos que tenemos escritos, hemos presentado a todos los partidos políticos. Todo este grosor lo tienen todos los partidos políticos, incluido Podemos. Es por eso que nosotros decimos, ¿por qué no nos dan respuestas? Y aquí hay fórmulas que se pueden aplicar, hacer realidad.
Hay una fórmula matemática con la cual se podría elaborar que la persona afectada en este caso se haga cuenta de la parte que ha pagado hasta la actualidad. Es un dinero que con mucho sacrificio se lo ha ganado y lo ha pagado religiosamente, pero no por culpa de ella, o sea que al perder su trabajo no ha podido pagar, que es muy diferente a que no ha querido pagar, es que no ha podido pagar. Entonces, que hay una cláusula, ¿no?, que defiende su derecho a, cambiando las condiciones, también tiene que cambiar el tratamiento de los bancos hacia su deuda. Tenemos ahí la res ibu stantibus, que dice que cuando es por causas avenidas de una situación de estas, pues se podría tomar en cuenta o quitar, no sé, dónde están las quitas de las que mucho se hablaba, en otro Real Decreto también, pero es que todo es papel mojado. Necesitamos que lo que esté escrito se cumpla, se haga realidad. Tan solo pedimos eso y que ahora mismo sí pedimos que, por ejemplo, que el partido Podemos luche contra que esta realidad sea una realidad. Yo no sea un papel. Antes de sentarme con vosotros he hablado con gente de Podemos y me han expresado el compromiso, que os lo traslado, de entre hoy y mañana reuniros con ellos para retomar de alguna manera un contacto directo, porque uno de los problemas graves, como decía hace un momento, de la democracia es que si no tienes una vivienda, si no tienes un techo, todos los demás derechos se desvanecen. Entonces, no tiene sentido hacer política cuando no haces del tema de la vivienda el centro de tu pelea política, Patricio y Miriam. Así es, muchas gracias. Pues eso es lo que decimos nosotros. Hay otro elemento, es que no te ofrecen alternativa habitacional de ningún tipo. No. Los servicios sociales pues me ha dicho que me llevaban a un albergue por 3 días o máximo 4, pero que de ahí no me podían tener más porque no hay a dónde. Entonces no me dieron ninguna alternativa. Aparte me dijo que yo trabajaba y que me vaya a ver una habitación y que mi hija vaya pues a ver también por ahí otra habitación o como sea, porque ella ya era mayor de edad. Entonces fue esa la respuesta que me dio los servicios sociales. Viendo ayer tu casa en el Alto de Extremadura, sí, ¿no? ¿Cuántos metros tenía esa casa? ¿Tiene esa casa? Bueno, en la escritura está 69, creo. 250.000 euros. 250.000, un cuarto piso. A mano armada, un cuarto piso sin ascensor. La construcción es de 70 años, cuando estaba Franco, creo, dijeron. Es decir, y 250.000 euros. Eso es atracar. Es decir, si alguien roba en una tienda para comer, entra a la cárcel. Y estos sinvergüenzas... ¿Qué soluciones podemos encontrar, Patricio, a esto? Mira, la solución sería que se tome en cuenta el capital pagado, que prácticamente se ha pagado la vida total en intereses de la hipoteca, pero eso no suma nada porque realmente se ha pagado una mínima cantidad de capital, porque no se toma en cuenta eso a la viceversa, que eso capital y los intereses queden pendientes. Es una vivienda que ya está pagada, prácticamente el valor real de la vivienda está pagado. Hay una cosa que yo se lo cuento a mis alumnos, que en la Grecia clásica se abolió la esclavitud por deudas, mientras que parece que ahora aquí, en el siglo XXI, en España, en Europa, en el mundo rico, si de repente te endeudas, y como bien planteaba Miriam, no porque tú hayas querido endeudarte, sino porque las condiciones de la crisis han golpeado a la gente más humilde, ¿no? Más trabajadora. Y de repente quieren, encima de que tienes problemas, terminar de estrangularte, ¿no? Yo creo que más que nada se endeudó, tanto ella como todos los que lo hicimos, es porque el plan venía ya orquestado así, y era que te concede un préstamo. De manera se presentaban y te decían directamente, es que pagas menos comprándote una vivienda que pagando un alquiler, y en esos momentos era así, pero porque los trabajos nos permitían pagar a ello. Ese es el engaño en el que nos metieron y la estafa de la que siempre vamos a hablar nosotros. Miren, tú llegaste a pagar a veces hasta 1.400 euros. 1.470 pagué de 2 años casi, y luego 970. Imagínate qué casa te alquilabas por 1.470 Ya, pero euros. Nosotros creíamos que como era nuestro, decía, pues no importa, porque ya luego va a ser nuestro, ¿no? O sea, era esa esperanza, tener un piso por lo menos para poder vivir para mis hijos, pero claro, ahora me veo en la calle. Mira, sois muchos ecuatorianos los que estáis aquí en España. Entrevistamos en este programa a Rafael Correa y recuerdo que cuando les conté el caso de gente como tú, el hombre se puso a llorar. En realidad, los héroes, las heroínas, son nuestros migrantes. Ahí hay mujeres que fueron expulsadas de su propia patria en el 99, como están en situación irregular, no han podido volver al país y hace 20 años no ven a sus hijos. Y prefirieron ese inmenso sacrificio, no ver crecer a sus hijos, para darle a sus hijos una vida mejor.
Ellos son los verdaderos héroes y heroínas de la patria. Un inmenso abrazo. Sí, es que Rafael Correa es uno de los que defendió a los inmigrantes y nos realzó, ¿no? Él fue el único presidente y el que siempre está con nosotros, siempre. Nos ha apoyado en todo, en todo. Y yo, pues, sin Rafael Correa no hubiera podido ni regresar a mi país, porque él justamente puso una ley para que allá no nos cobren. Él blindó esa ley para que en Ecuador no nos cobren los bancos de aquí con los bancos de Ecuador, que iban a hacer un trato, un convenio, y Rafael Correa nos blindó. Ahora mismo y doy Andrés gracias a él. Arauz, ¿no? Va a una segunda vuelta contra un banquero. ¿Qué esperanzas, qué perspectivas tenéis, Patricio? Pues para nosotros es eso, o que vuelva nuestro país a la realidad de la que nosotros ya vivimos y somos testigos, de tener que abandonar un país donde nacimos y crecimos y que nunca habríamos querido dejarlo, pero que se vuelva a repetir esto sería si es que Lasso vuelve a ganar, ganaría esto, que yo desde luego lo veo imposible. Para mí el candidato que va a ganar en Ecuador es Arauz. En la primera vuelta la respuesta de los ecuatorianos en España fue contundente a favor de Arauz. Miriam, yo fundé un partido para intentar cambiar las cosas con otros compañeros y Pablo Iglesias acaba de regresar a Madrid y ha hecho de la vivienda uno de los elementos centrales. Entonces, yo sé que es muy difícil pelear contra los gigantes, contra los fondos buitre, contra los grandes tenedores de vivienda, que tienen su apoyo no solamente en el Partido Popular y en Vox, sino desgraciadamente también en un sector del Partido Socialista. Pero sí que aquí públicamente me comprometo con vosotros a que se sienten a discutir posibles soluciones, porque si no, no merece la pena que hagamos política, Miriam y Patricia. Muchas gracias. Y te volvería a dejar esto por escrito, que aquí están todas nuestras propuestas escritas, para que si te molestas en leerlas, te darás cuenta que son realidades que se pueden llevar a cabo siempre y cuando exista la voluntad de hacerlas. Y esto es lo que queríamos y pedimos ahora, y os pedimos a vosotros, que ahora que podéis hacerlo, las lleven a la realidad, porque estas son cosas que se pueden llevar a la realidad. Aquí tenemos elevado lo de la normativa que estaba pendiente, que se dieron supuestamente 8 meses para que vuelvan a ser propietarios quienes han sido ejecutados, como el caso de la compañera. No pedimos que nos regalen nada, ningún afectado pide que nos regale nada. Queremos vivir pagando, pero pagando de acuerdo a nuestros ingresos, a lo que la ley dice, no más allá de un 30% de nuestros ingresos. Eso es lo único que pedimos. Pues Patricio y Miriam, os aseguro que estos documentos los va a tener Pablo Iglesias, los va a tener Isa Serra, los va a tener Alejandra Jacinto, los va a tener Jesús Santos y espero que no nos tengáis que demandar que no hayamos hecho lo que hemos prometido, que es apoyar a la gente que está siendo víctima de poderosos, porque nosotros hemos dicho que no tenemos miedo y por tanto esta es una de las peleas dignas y lamento, ojalá tus lágrimas y las de tu familia pues nos sirvan para tener fuerzas. Miriam. Sí, porque la lucha sigue, ¿no? Vamos a seguir luchando, porque yo creo que si no nos unimos y no luchamos juntos, nunca venceremos. Entonces yo pienso que vamos a seguir unidos para seguir luchando contra estas injusticias. Gracias. Muchas gracias y mucha fuerza. O igual, muchísimas gracias. Hola, buenas noches Juan Carlos. Supongo que lo sabes, ¿no? Sí, lo tienes que saber porque lo sabe todo el mundo en España. Porque es que lo ha publicado hasta el Marca, que es el diario más leído de este país, ¿no? He sido linchado mediáticamente durante varios días por los orcos de la caverna. Por un tuit, Juan Carlos, un tuit nada más que decía, en realidad eran 2 tuits hilados, ¿no? De los cuales la caverna ha reproducido solo uno, que era el que le convenía, y además ese uno lo ha reproducido solo a medias para hacerle decir al tuit lo que el tuit en realidad no decía, que es que yo quería degollar a Ayuso. Es que es grotesco, ¿no? ¿Y sabes por qué la caverna ha reaccionado con tanta virulencia, con tanta saña ante mi tuit? Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué lo ha tergiversado? Porque todos los orcos, empezando por el orco rey Eduardo Inda, que me linchó el sábado en la sexta, saben que mis tuits no son una llamada al magnicidio, era una llamada al voto, a la movilización de las 3 izquierdas. Y eso, Juan Carlos, les aterra, porque una izquierda muy movilizada gana las elecciones en Madrid de calle. El tuit no decía que había que cortarle el cuello a Ayuso, insisto, es que eso es ridículo, ¿no?
Me parece que he entendido la película. Decía algo que dicen todos los politólogos inteligentes de este mundo, y es que unas elecciones son una herramienta muy tosca, lo siento, pero es que es así. Valen para lo que valen, que es quitar al corrupto, no valen para nada más. Por eso le equiparaba yo a una macheta de carnicero. Con una macheta el carnicero no puede ponerse ahí a deshuesar un pollo, eso es trabajo fino, ¿no? Puede solamente cortarle la cabeza al pollo. Y en esta joven democracia española, muchos, yo también, yo el primero, yo he caído en ese error, ¿no? Nos pensamos que el voto es una especie como de herramienta de precisión, ¿no? Un bisturí quirúrgico con el que podemos hacer cálculos muy alambicados, ¿no? Por ejemplo, que ya lo he oído, no, voy a votar a Ciudadanos porque si Ciudadanos saca más del 5% y tiene representación en la Asamblea, esa es la única posibilidad de que no gobierne Ayuso. No, eso es un error. No se pueden hacer cálculos tan finos, tan alambicados. ¿Qué sabes lo que va a hacer Ayuso, lo que va a hacer Ciudadanos, perdón, si llega a tener representación en la Asamblea? Si el otro día Aguado dijo, antes de irse a su casa, que volvería a pactar con Ayuso después de que le habían roto el pacto. Vota a los que sabes que nunca permitirán que gobierne Ayuso, que sabes que preferirían morir antes de que gobierne Ayuso, ¿no? Y sabes quiénes son, además. Vota a quitar. O sea, utiliza el voto para lo que sirve, para cortar la cabeza del corrupto. Y no esperes a votar a que se presente a las elecciones tu príncipe azul, que eso también es muy nuestro, ¿no? Es que todos los candidatos tienen defectos. Si esperas al príncipe o a la princesa azul, porque también se presenta una mujer, te vas a la abstención derecho y gana Ayuso. No votes a poner al que quieres. Y si no se presenta, si no está, no votas. Vota a quitar al que te está, o a la que te está jodiendo la vida. Para eso sí sirve la democracia. Eso es lo que decía mi tuit. La Caverna, Juan Carlos, ha intentado que me bloquearan mi cuenta de Twitter, porque no querían que llegara este mensaje. Pero a pesar de que llovieron las denuncias a Twitter por incitación a la violencia, a pesar de que Twitter, ya sabes que te cierra una cuenta en cuanto detecta el más mínimo atisbo de amenazas a la persona, más mínimo atisbo de odio o de incitación a la agresión física. A pesar de todo esto, Twitter no ha cerrado mi cuenta y no la va a cerrar. Ayer me llegó un mensaje de Twitter Alemania, supongo que será una denuncia de Hermann Terz, ¿sabes quién te digo, no? Y el mensaje de Twitter era maravilloso, decía, su tweet no incumple las normas de Twitter. A tomar por saco ya, hombre, Max 1, Caverna 0, se acabó. Game over. ¿Por qué es tan importante este episodio, Juan Carlos? Primero, porque es una hazaña personal, ¿no? La cantidad de tiempo y energías que le traigo a la caverna. Es que soy como un francotirador mediático al que la caverna tiene que dedicar varios batallones a perseguirlo, descuidando lo importante que es el frente de batalla. Solamente por eso ya es importante, ¿no? Pero este episodio de mi linchamiento es sobre todo importante, que diría Guindos, porque delata la estrategia de campaña de Ayuso. Es decir, ya sabemos lo que va a hacer. Va a hacer una campaña basada en el victimismo, va a hacer una campaña al más puro estilo Aguirre, ¿no? Que es lo mismo que decir al más puro estilo Trump. Una campaña, basada en el victimismo, con el fin de alentar un voto emocional, reptiliano, de protección a la damisela en apuros, ¿no? A la damisela acosada. Esa es siempre además la pose de Ayuso, ¿no? Por eso se dejó la lágrima aquella durante todo el funeral COVID, ¿no? En un desastre humanitario que había provocado ella misma con su temeraria gestión de la pandemia, ¿no? Y encima llora. Por eso esas frases que nos larga Ayuso, absurdas, ¿no? De que hay un ensañamiento con Madrid. Por todo ello, Juan Carlos, he decidido, me parece un planteamiento inteligente, cambiar radicalmente de estrategia con Ayuso. Desactivar su victimismo, dejar de atacarla. Y al revés, cantar sus gestas, ¿no? Como esos antiguos juglares y troveros que podían cantar a Doña Urraca, yo qué sé, o a Isabel la Católica, ¿no? Los de Hacha, ¿te acuerdas que en el 76 cantaban aquello de libertad sin ira? Pues bien, 45 años después yo cojo mi laúd y canto libertad con ida, iniciales de Isabel Díaz Ayuso. Libertad, libertad, con ida y libertad, pierde el miedo y vota por ida, porque hay libertad, con ida y libertad. Y si tú la votas aún más habrá libertad, bueno, etcétera. Buenas noches, Juan Carlos.